Buenos días, mi nombre es Elibe Correa, cursante del segundo año de odontología en la Universidad Rómulo Gallegos, cátedra periodoncia, profesor Mario Plazas. Yo le vengo a hablar sobre lo que es las especies bacterianas. Bacterias. Las bacterias son organismos procariotes unicelulares que se encuentran ubicados en varias partes de la Tierra. La bacteria se considera muy fundamental para los ecosistemas del planeta. No poseen núcleo y miden aproximadamente entre 0,5 y 10 de longitud. Este organismo es el más abundante de este planeta, porque ellos siendo capaces de vivir en cualquier hábitat. Las bacterias, junto con los protozoos, los hongos y las algas, pertenecen a la categoría de los microorganismos. División celular y multiplicación de las bacterias. La fisión binaria bacteriana es el proceso que adquieren las bacterias para poder realizar la división celular. La fisión binaria es similar en principio a la mitosis que sucede en organismos multicelulares. Cuando las células hacen la división por mitosis en el cuerpo de un organismo multicelular, esto ocasiona que dicho organismo crezca o también a que sustituya a las células viejas y gastadas por unas nuevas. La división celular, aparte de ser la forma de hacer las células para el cuerpo, también es la forma en la que las bacterias se producen o agregan más bacterias a la población. Las bacterias son reproducidas a través del proceso fisión binaria. Durante la fisión binaria, los cromosomas se copian a sí mismos y ocasionan dos copias genéticamente idénticas, para luego aumentar la célula de tamaño, dividiéndose en dos nuevas células hijas. Ocurre también la duplicación de ADN por una posterior división de la misma. Clasificación de las bacterias. Forma: las esferas son cocos, bastones bacilos, espirales o hélices son espiroquetas y las curvadas son vibrios. Según la estructura de su pared celular se denominan en gram negativas y gram positivas. Según su tinción, las más utilizadas es de la tinción de gram. Bacterias gram negativas. No se tiñen con ese colorante y normalmente se observan de color rosado debido al colorante constante. Bacterias gram positivas se tiñen de azul o violeta oscuro al procesarse con la tinción de gram. Las paredes se tiñen de distintas maneras porque sus paredes celulares son distintas, según el requerimiento de oxígeno. Otro aspecto en la clasificación de las bacterias es la necesidad de oxígeno para poder vivir. Dependen de una buena medida de la disponibilidad de las enzimas eliminadoras de peróxidos y superóxidos. Aerobias estrictas dependen de oxígeno para su crecimiento, al contrario de las anaerobias estrictas que no necesitan desarrollarse en ausencia total de oxígeno. Las anaerobias facultativas, estas se desarrollan en ausencia o presencia del oxígeno, aunque predominan en medios anaerobios. Microaerófilas solo se pueden desarrollar en presencia de bajas tensiones de oxígeno. Según su metabolismo, existen dos tipos de bacterias autótrofas y heterótrofas. Las primeras son capaces de sintetizar todos sus componentes orgánicos a partir de compuestos inorgánicos, como por ejemplo, de este grupo citamos las bacterias del suelo que carecen de interés médico. Capacidad de movimiento de las bacterias. Utilizan varios métodos para trasladarse de un lugar a otro en busca de condiciones favorables. Movimientos vibratorios, movimientos de torsión en los que cambian la densidad de su cuerpo y por último la forma de desplazarse más común entre las bacterias. El uso de los flagelos. Se llaman flagelos a unos pequeños pelos que tienen algunas bacterias y que utilizan para desplazarse moviéndolo como si fuera un látigo. Capas de la pared celular de las bacterias. La pared celular bacteriana se compone por peptidoglicano. La composición y la estructura de la pared celular en los procariontes depende de las especies y de las condiciones de cultivo. En las bacterias gram positivas, la pared celular está contenida por una capa gruesa de peptidoglicano. También contiene ácidos teicoicos, que son polímeros de glicerol, ribitol o fosfato. Los ácidos teicoicos se unen al peptidoglicano
o a la membrana citoplasmática. Las bacterias gram negativas, la capa de peptidoglicano es delgada y se encuentra rodeada por una segunda membrana plasmática exterior. La capa de peptidoglicano se une a la membrana externa por medio de lipoproteínas. Las bacterias poseen una pared celular rígida de espesor variable mediante la tinción gram, poniendo que existen dos tipos de paredes gram positivas y gram negativas. La tinción de gram utiliza un colorante llamado violeta de cristal y una disolución de yodo. Una vez teñida, la muestra se trata con alcohol o acetona y luego se observa lo siguiente: que el tinte permanece, bacterias gram positivas; que el tinte desaparece, bacterias gram negativas. Material genético de las bacterias. El cromosoma bacteriano se compacta ya que está formado por una estructura llamada nucleoide. Es un cromosoma circular y bicatenario formado por ADN y ARN y proteínas básicas. El material genético se encuentra ubicado en el citoplasma. Bacterias periodontopatógenas. Porfiromonas gingivales, cocos bacilo gram negativos anaerobios, identificado en todas las formas, mayor nicho biopelícula subgingival. Actinomycetocomitans, cocos bacilo gram negativos asociados periodontitis agresiva y refractaria. Prebotella intermedia, bacilo gram negativo anaerobio, pertenece a las bacterias negropigmentadas. Fusobacterium necluantum, bacilo gram negativo anaerobio, inmóvil no fermentativo, induce apófisis de los linfocitos. Virulencia y patogenicidad. Virulencia: cuando cualquier componente de los microorganismos que es necesario para causar enfermedades. Es un proceso multifactorial que depende del estado del hospedero, de los factores de virulencia del microorganismo. Patogenicidad: el agente infeccioso tiene capacidad de producir una enfermedad en un huésped susceptible. También el agente infeccioso puede causar una enfermedad en un huésped susceptible, siendo los mecanismos de infección y desarrollo de la enfermedad. Enunciados de Robert Koch. Su primer postulado: el microorganismo debe poder ser encontrado en abundancia en todos los organismos que están padeciendo esta enfermedad. Su segundo postulado: el microorganismo debe ser extraído y aislado de un organismo enfermo y cultivarse en un cultivo puro. Tercer postulado: el microorganismo que sea cultivado es un cultivo debería causar la enfermedad una vez introducido en un organismo sano. Postulado cuarto: el mismo patógeno debería poder ser aislado del individuo a quienes se les inoculó experimentalmente y ser identificado al patógeno extraído del primer individuo enfermo al que se le extrajo. Composición química de la cápsula bacteriana. La mayoría de las cápsulas se componen de polisacáridos, ya sea homopolisacáridos, como por ejemplo celulosa, dextrano y lecano, o heteropolisacáridos por alginato, ácido colánico y ácido hialurónico. Diferencia entre las bacterias gram negativas y gram positivas. Las bacterias gram positivas poseen una pared celular interna y una pared de peptidoglicano. Al contrario de las negativas, poseen una pared celular más completa. Las positivas no cuentan con una membrana externa que forman un saco rígido alrededor de la bacteria. Las gram positivas no tienen espacio periplasmático, mientras que las gram negativas sí tienen. Entre la superficie externa de la membrana citoplasmática y la interna de la membrana externa. Efectos que producen las endotoxinas bacterianas. Las endotoxinas son sumamente tóxicas, ya que ocasionan fiebre y pueden ser sustancias pirógenas, malestar, alteraciones en los leucocitos, afecciones respiratorias y estado de shock. Trae como consecuencia en algunas personas hasta ocasionarles la muerte.
Muchas gracias. Las bibliografías consultadas fueron de Atlas y Barta, 1993, Microbial Ecology, tercera edición. De Broch, 1997, Biología de los microorganismos, octava edición. Gracias.